Bueno, hoy vamos a empezar con la guía 6. La primera parte involucra a los primeros modelos para el átomo. En particular vamos a hacer los primeros ejercicios relacionados al scattering de Rutherford. Les comento un poquito. Digamos, en el primer ejercicio lo que se tiene son un haz de partículas alfa, que son partículas con 2 protones y 2 neutrones, o sea, son partículas cargadas, que realizan una dispersión con una placa de oro. ¿Sí? Nos dan los datos de la intensidad de partículas por unidad de tiempo que pasan, la densidad del oro, y después de la dispersión hay un detector, y nos preguntan, según el ángulo, cuántas partículas llegan al detector. Entonces, para ver si estamos todos en la misma, lo que tenemos entonces es, por ejemplo, un núcleo de oro. Tenemos las partículas rojas, serían las partículas alfa. La idea es que por la repulsión coulombiana, el núcleo tiene carga positiva y las partículas alfas también tienen carga positiva. Entonces, sufren la fuerza de Coulomb, entonces hay una dispersión, o lo que se llama también en inglés scattering, debido al núcleo de oro. Entonces, fíjense que las partículas que pasan más cerca se desvían más, porque la fuerza de Coulomb va como 1 sobre r al cuadrado, mientras que las partículas que pasan más lejos casi no se desvían de su trayectoria. Entonces, la pregunta de este ejercicio es, supongamos que la cámara es el detector, entonces nos preguntan, para un dado ángulo, ¿cuántas partículas llegan? Para otro ángulo, ¿cuántas partículas llegan? Y así. Bueno, esta clase va a ser un poco atípica porque va a ser mucho de mecánica clásica, pero bueno, como estamos viendo la introducción histórica a la cuántica, la idea, este experimento de Rutherford fue muy importante porque no se conocía cómo era un núcleo, y lo que se hizo fue la ingeniería inversa. Entonces, viendo el patrón de las partículas que llegan a los detectores, trataban de ver en qué consistía el núcleo de oro. Bueno, ahora sí dejo de compartir y vamos a plantear el problema 1, entonces de la guía 6. Entonces, en principio uno tiene una placa de oro, pero vamos a primero resolver el problema para un solo dispersor, un solo núcleo de oro. Entonces, y una sola partícula incidente. Supongamos que tenemos una partícula incidente. Luego de la interacción, la partícula se va a desviar con un dado ángulo que vamos a llamar ángulo phi. Es el ángulo de dispersión. Entonces, más o menos la partícula va a seguir una trayectoria como esta. El parámetro más importante en los problemas de scattering es vamos a llamarlo parámetro B, que sería la distancia a la cual se acerca la partícula cuando está muy lejos del núcleo interactuante. ¿Sí? Mucho antes y mucho después no hay interacciones, entonces podemos decir que la energía cinética, como la energía mecánica total se conserva, la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. ¿Sí? Entonces, bueno, como la energía se conserva, las velocidades en módulo van a ser igual antes y después. Lo mismo, como el momento angular se conserva, fíjense, el momento angular de esta partícula es básicamente la masa por esta distancia b, por su velocidad. Entonces,
como el momento angular también se conserva, porque todas las fuerzas son fuerza de Coulomb central, entonces también vamos a poder decir que el parámetro de scattering, parámetro de impacto, al inicio es el mismo que al final. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, para resolver este problema, bueno, aplicamos la primera ley de Newton, entonces la fuerza de Coulomb va a ser la masa por la aceleración, donde la fuerza de Coulomb va a ser las cargas, que en este caso como cada una, entonces 2E por el núcleo, la carga del núcleo de oro, que es E por Z, sobre la distancia al cuadrado. Esencialmente acá conviene, lo que conviene toca usar es polares, como se pueden imaginar. ¿Hay algo en el chat? Ok. Sí, ok. En la cucaracha me están diciendo algo para corregir. Digamos, todos conocen la fuerza de Coulomb, no sé si todos cruzaron el F3. Básicamente es, la partícula sufre una fuerza radial, como todas las partículas cargadas con igual signo se repelen. Entonces, cada una de esta partícula va a tener una fuerza de repulsión de Coulomb alejando en dirección radial opuesta al núcleo de dispersión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa fuerza es inversamente al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Sí. Bueno, cualquier cosa, preguntan, no sé si alguno cursó F3 o... Es simplemente una fuerza que depende como el cuadrado de la distancia y es proporcionado a las cargas. ¿Sí? Entonces, para resolver este problema, lo más fácil es coordenadas polares, ¿no? Uno puede describir la partícula por su vector posición R de polares. Entonces, la aceleración, al menos la aceleración radial, que es la única que nos interesa, porque la fuerza de Coulomb es radial, va a quedar ¿sí? Pero la aceleración en polares es una componente radial. A ver. Ok. Bueno, entonces esta es una ecuación diferencial de segundo grado para la posición. Si uno la resuelve, entonces va a poder conocer la trayectoria del scattering. ¿Sí? Acá... Bien, buena pregunta, Santiago. Gracias por preguntar. El Z básicamente es el de la tabla periódica. En este caso es el Z del... Z del oro, que si no me equivoco es 76. ¿Sí? Digamos, es la cantidad de cargas, cantidad de protones que tiene el núcleo. ¿Sí? El número atómico. Entonces, bueno, justamente la integración de Coulomb depende de la carga de la partícula alfa, que es 2 veces la carga de electrón, y la carga del núcleo de oro, que es 76 veces la carga del electrón. ¿Sí? Bueno, esta ecuación diferencial, bueno, al principio puede asustarles, pero hay un truquito para resolverla,
que es hacer un simple cambio de variable. El 2 es por las partículas. Claro, las partículas alfa tienen cada una tiene 2 cargas positivas. Nos olvidamos, no tienen carga. En la interacción de Coulomb no importa. Entonces es una partícula alfa con 2 cargas positivas que interactúa con una partícula, un núcleo positivo con 76 cargas positivas. Buenísimo. Sí, me olvidé el gracias, Isla. Acá estamos. ¿Sí? Entonces, el truco para resolver esto es un simple cambio de variables. Vamos a llamar una nueva variable u igual a 1 sobre r. Y bueno, haciendo este cambio de variables se puede simplificar un poco esta ecuación diferencial. Estos pasos me gustaría saltearlos porque no aportan mucho, pero por ejemplo, ¿cómo haríamos para obtener r punto en términos de u? Bueno, simplemente regla de la cadena, ¿no? R punto es de R de t, o es de R a de tita, por de tita a de t. Y ahora podemos, en vez de dr de tita, podemos tener dr a du por du a de tita por tita punto. ¿Sí? De dr de du lo podemos, dr de u, si r es dr de u es menos 1 sobre u cuadrado. Du de tita no lo conocemos, por tita punto. En fin, es simplemente un truco, un cambio de variables, escribir u como 1 sobre r, haciendo los reemplazos correspondientes, se llega a una expresión diferencial para u. ¿Sí? Lo mismo, o sea, esto se lo dejo a ustedes, pero queda una derivada segunda de u con respecto a tita, más u igual a esto. ¿Sí? No es nada del otro mundo, simplemente que es un cambio de variables en la ecuación diferencial. Lo bueno es que esta expresión es más sencilla, ¿sí? Porque es más del tipo que uno conoce, derivada segunda, función, constante. Entonces, acá sí es fácil proponer una solución. ¿Sí? Podemos acomodar un poquito mejor, porque hay muchas constantes dando vueltas, y pensar, imaginemos la situación en la cual el parámetro de impacto B es 0. ¿Sí? Imaginemos la situación en la partícula alfa justo está en el eje de simetría del problema. Entonces, si B igual a 0, la pregunta sería, ¿cuál es el punto de retorno de la partícula? ¿No? Porque la partícula empieza con velocidad, por acá. La fuerza de Coulomb la hace frenar a medida que se va acercando. Entonces se va desacelerando. En algún punto va a llegar con velocidad 0 y después va a volver. ¿Sí? Entonces, si a ese punto lo llamamos que está a distancia d del núcleo, ¿qué posición tiene este punto? ¿Cuánto vale d? Bueno, por conservación de la energía podemos pensar, bueno, si inicialmente era energía cinética, en medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este punto la energía cinética va a ser igual a la energía cinética inicial, va a ser igual a la energía potencial en este punto, ¿no? Porque cuando se frena, no, tiene cero energía cinética y tiene toda energía potencial. La energía potencial para la interacción coulombiana va como menos 1 sobre R. Es
menos es, recuerden, la fuerza es menos la derivada del potencial. La energía potencial va como 1 sobre la distancia con un menos adelante, ¿sí? Para obtener esta fuerza. Entonces acá podemos encontrar cuál es la distancia correspondiente a la situación de scattering, en el que el parámetro de impacto es 0 y justo va en el mismo eje. Bueno, podemos despejar esta D, que es esencialmente menos. No, este menos no va. No sobre R. Esencialmente es la carga al cuadrado de las partículas, la carga de cada partícula multiplicada entre sí sobre la energía cinética, es esta distancia. Y es esto lo que Rutherford llamó el tamaño del núcleo, digamos. Dada una energía cinética y las cargas de las partículas interactuantes, a esto lo podemos llamar el tamaño del núcleo. Ya que todas las partículas que vayan en este mismo eje van a rebotar y van a llegar hasta la instancia D. ¿Sí? Entonces, esta D la guardamos como, para simplificar constantes, fíjense que aparece también acá. Disculpa, Gaby, una consulta. Sí. ¿La ley de la fuerza colombiana no está al cuadrado? Esta es la fuerza Coulomb. Acá es, sí, por ahí es el potencial de R, de Coulomb. Porque fíjense, Ah, está estoy bien. hablando energía cinética de la partícula alfa con energía potencial. Claro, está bien. Ok. A ver si se ve, esto sería como 1, las cargas al cuadrado sobre R. Derivando, queda menos 1 sobre R cuadrado, con el menos queda esta fuerza. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. No, gracias a vos por preguntar. Entonces, fíjense que esta distancia D nos aparece en esta ecuación diferencial que estamos buscando resolver. Esencialmente, fíjense que es esto que aparece acá es D. Esto es menos D sobre D cuadrado. ¿Sí? Del estilo solución homogénea más solución particular. ¿Sí? La solución homogénea, bueno, es para U. U va a ser, bueno, una constante por el coseno de la coordenada θ, más un B por el seno de la coordenada θ, más, esta es la solución homogénea, y le sumamos una solución particular, que bueno, la solución particular es justo esta constante. Menos D. Ya resolvemos, entonces encontramos U, que recuerden que es 1 sobre R, entonces tenemos la trayectoria que va a seguir la partícula. Para encontrar estas constantes A y B, bueno, hay que usar condiciones iniciales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la coordenada R de polares tiende a infinito? Está muy lejos acá atrás. Bueno, evidentemente, acá me faltó dibujar el θ, polares. Evidentemente, el θ, cuando R tiende a infinito, θ tiende a 0, ¿sí? Entonces, podemos decir que en este límite, θ va a tender a 0. ¿Y qué otra cosa sabemos en una condición inicial allá muy lejos? Bueno, que
¿Qué otra cosa? ¿Qué podemos decir del R punto? ¿Sí? Imagínense, muy lejos, esencialmente, la velocidad radial es toda la velocidad, ¿no? Porque no esperamos, si está muy lejos, no esperamos que haya una velocidad angular. R punto va a tender a menos b. Menos porque se está acercando, ¿sí? Menos b con b el módulo de la velocidad. ¿Se animan a calcular estas constantes? ¿O quieren que lo hagamos con estas condiciones iniciales? Si a alguien le interesa, lo hacemos. ¿Se entendió algo? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Se entendió? Sí, va bien. Sí. Bueno, digamos, como que el punto del ejercicio no es encontrar esta solución. Posiblemente en la teórica la hayan visto. Voy a asumir que pueden encontrar estas constantes, ¿sí? Usando estas condiciones iniciales. Y nada, y ver con esta propuesta de solución. En el caso, perdón, en el caso de cuando R tiende a infinito y tita tiende a cero, o sea, perdón, si yo lo quisiera reemplazar ahí, te quedaría que cero es igual, que te va a quedar que A es D sobre B cuadrado, puede ser. Exacto, sí. Genial, genial, está bien. En el límite, fíjense, 1 U o 1 sobre R, 0. 0 es cuando R tiende a infinito. Perfecto. Y entonces, fíjense, usando que tita tiende a 0, nos queda A menos D sobre B cuadrado. Perfecto. Sí, efectivamente, es correcto lo que decías. Y entonces ya conocemos cuánto vale A. Y cuánto vale B. Claro, Bueno, y lo otro es derivando. derivando. Claro, Exacto. sí, entiendo. Está bien, genial. Gracias. Buenísimo. Entonces, les escribo cómo quedarían esas constantes. U resulta ser, bueno, ya tenemos U o 1 sobre R, reacomodando un poco cómo quedan las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Queda algo así. No, este 1 sobre 5. 1 sobre B. Ahí tiene más sentido. Bueno, yo no lo sabía, pero aparentemente esto es la ecuación de una hipérbola en coordenadas polares. Entonces, esta es la ecuación de la trayectoria que van a realizar estas partículas alfa durante el scattering, ¿sí? Pero bueno, a mí lo que me interesa es, en el problema nos piden relacionar todo con el ángulo phi de scattering, ¿sí? Es el ángulo, una vez que la partícula se va a... es el ángulo de dispersión, ¿sí? Entonces, y acá está el ángulo θ, que es el ángulo de polares. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar estos dos ángulos? Una posibilidad es, otra vez, como hicimos antes, tomar un límite de R tendiendo a infinito, ¿sí? Si R tiende a infinito, estamos viendo o la partícula muy lejos por acá, o muy lejos por acá, ¿sí? En ambos casos, R de polares tiende a infinito.
esta ecuación, ¿cómo queda en ese caso? U es 1 sobre R, es 0. Tita, sabemos que en el infinito, tita tiende a 0. De hecho, perdón, tita tiende a 0 si estamos por acá, si la partícula está por acá. Cuando está lejos de por acá, ahí podemos llamar a un nuevo ángulo, tita prima, que es este. ¿Sí? Entonces, cuando R tiende a infinito, tita tiende a 0 o tita es tita prima. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay 2,2. R puede ser muy grande para ambos lados. Si usamos la primera, tita igual a 0, nos queda 0 igual a 0 más b sobre 2b cuadrado, 1 menos 1, tita 1 menos 1, 0, no nos aporta nada de información. Probemos la otra situación. ¿Qué pasa si vemos el R tiende a infinito con este dado tita prima? Entonces, bueno, obtenemos esto. Lo mismo. Evaluado en tita prima, ¿estamos de acuerdo? Y fíjense que tita prima es interesante porque está relacionado con phi. De hecho, tita prima es el phi menos phi. Entonces podemos encontrar una relación entre tita prima y phi. ¿Sí? ¿Estamos bien por acá? Sin lugar. Sí, sí. Buenísimo. Gracias por responder. Voy a borrar un poquito esto. Entonces, esencialmente quedamos con esta ecuación para tita prima, que la podemos reemplazar como pi menos phi, tita prima, ¿sí? Tanto acá como acá. Entonces, esto queda 0. Esto mismo, ¿sí? Seno de pi menos phi, seno de pi es 0. Uno sobre b, seno de pi más b sobre 2b cuadrado, coseno de pi menos 1 menos coseno de phi. ¿Estamos bien? ¿Hice bien la cuenta? Avísense si hay un error, ¿eh? Bueno, esperemos que esté bien. Una pregunta a todo esto. En la fuerza no pusimos la constante 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Ah, bien. convención o No, es una muy buena no? pregunta. Claro, sí, estaba usando otras unidades gaussianas, pero sí, si querés la puedes poner. De hecho, con los datos una vez que pongas los datos del problema, te conviene usar esa constante, porque si no la relación entre gaussianas y MKS es un poco truculenta, pero
si querés, sí, habría que haberlo puesto. Sí. Estoy tomando justo unas coordenadas en las que no hace falta. Pero en el O momento, si sea, queremos ahora poner números, habría que es más fácil es considerar el 4 pi epsilon 0. en unidades gaussianas, ¿esa constante se la absorbe la carga? O, Sí, vale 1, 4 pi epsilon 0 vale justo 1. ok. Pero bueno, es una constante. Fíjate que sí, sí, cualquier cosa después hago un comentario más sobre las unidades de, por ejemplo, habría que chequear que esta distancia D tenga unidades de distancia. En gaussianas no es tan trivial, no, a simple vista no parece, pero sí, lo tiene. Un comentario. No es que no está el epsilon 0, sino que vale 1. Entonces, como vale 1, no lo pones. O sea, para ustedes que van a estar chequeando las unidades, entonces, bueno, tengan eso en mente. Pero las unidades esas que usa Gabriel son las que después terminan siendo estándar, ponerle cuando van a hacer teórica 1, qué sé yo, porque si se fijan es mucho más cómodo. Sí. Pero después la carga sigue siendo en coulombs. O sea, yo preguntaba si es que la carga se está absorbiendo la constante y estás redefiniendo la carga. No, sigue estando ahí, lo que pasa es que vale 1. Es un 1 con unas unidades horribles, Sí. pero hay como un 1 ahí multiplicando. O sea, lo que te pasa es que el Ok. epsilon 0 es 1. Ok. Bueno, gracias. Estoy de vuelta. ¿Estoy en vivo? ¿En directo? Vemos que sí. No, que Sí, acabo sí. de... buenísimo. Acabo de cortar el cable de red y me desconecté un poquito. Sí, lo de las unidades lo vemos después cuando pongamos los números. Por ahora no hace falta. Fíjense que esta ecuación que llegamos relaciona el ángulo de scattering phi con el parámetro B de scattering, ¿sí? Quiero llegar a una relación sencilla entre estos dos parámetros para después resolver el problema. Ya estamos casi. Entonces despejemos cómo quedaría esto. Uno sobre B, bueno, 1 sobre B, cero, algo así queda. Y coseno phi menos 1. Bueno, con trigonometría, el coseno de phi coseno cuadrado de phi sobre 2 cos menos seno cuadrado de phi menos 1 sobre 2 seno de phi sobre 2 coseno phi sobre 2. Es simplemente la fórmula del ángulo doble. Esto entonces coseno cuadrado 1 menos coseno cuadrado es menos seno cuadrado de phi sobre 2. Entonces esto queda cos menos 1
Hay algo mal acá. Acá hay un menos. Perdí. Vamos a dar vuelta porque acá hubo un error. Puede ser que seno de pi menos pi es seno de tita, seno de phi en vez de menos seno de pi. ¿Está mejor? No, No escucho nada. Perdón que justo están arreglando la calle. Eh, Entonces esto es menos sobre coseno cuadrado de sobre 2. Uno menos coseno cuadrado de sobre 2, seno cuadrado de sobre 2. una cosa. Sí, no sé, de alguna manera les pido que tengo una macana. Puede que Eh, es trigonometría, debería salir. Eso, sí. Me parece que está en que seno de pi menos phi es seno de phi, Ah, puede ser que haya hecho un error acá. claro, y arriba ese menos creo que no va. y el Ah, coseno sí. creo que tiene un. Bueno, el coseno pasa a ser menos coseno de phi. Claro, Seno de pi menos 1. Ah, sí, no, nada que ver. Claro, este es un coseno. no, ese es un No, seno, es un. pero sin el menos. Sí. Seno con sin el menos, sí. Ahí está. Gracias. Y, Ahí anda. y el otro no sé si es coseno más 1 al final. Claro, porque el coseno de pi No, menos el phi, otro es O más sea, menos coseno más 1. coseno menos 1 y va un más afuera. Ah, listo. Todas las trigonometrías mal. Eh, bueno, ¿En serio no va un sacándola menos? acá, Estoy bastante llega convencido la. me parece que es menos coseno menos 1, digamos, en total, creo. menos coseno de phi más 1, porque coseno de pi menos phi es menos coseno de phi. Bueno, creo que así en el momento no me va a salir. Les creo a ustedes lo que están diciendo. En fin, la relación que uno llega, unos pasitos que me estoy salteando recién, es esencialmente esta. De alguna manera está relacionando el parámetro de impacto D con la tangente de este ángulo phi sobre 2. Y esta es la relación entonces, que vamos a usar para resolver el problema. Lo voy a copiar para acá.
Ahora sí, tenemos el problema. Entonces, para resolver el problema de un flujo de partículas incidente, de partículas alfa, lo que vamos a pensar es, tenemos nuestro objeto dispersor, que era el núcleo de oro. Digamos, y tenemos, por ejemplo, consideramos un anillo cuyo radio interior, por ejemplo, va a ser el parámetro de impacto que calculamos antes, y vamos a considerar que también puede ser un diferencial de B. Es un anillo de radio B con un cachito más diferencial B. Lo interesante de la relación que obtuvimos antes es que hay una relación entre el parámetro de impacto y el ángulo de dispersión, ¿sí? Entonces, si tenemos el ángulo phi acá, esencialmente esta relación nos está diciendo que si hay una partícula alfa que entra, pasa por este anillo de radio B a B más diferencial B, podemos decir que esa partícula también va a pasar por el ángulo sólido comprendido entre phi y phi más de phi. ¿Sí? ¿Cómo sería esto históricamente? Por ejemplo, una partícula que tiene parámetros de impacto B, se va a acercar, como está cerca del núcleo de oro, se va a dispersar y va a llegar acá. Una partícula un poquito más alejada, como está lejos, no va a sentir tanta la interacción coulombiana, se va a dispersar un poquito menos y va a llegar acá. O sea, en algún momento se cruzarían las dos trayectorias, ¿sí? Y lo que en el problema nos proponen es, ¿qué pasa si ponemos un detector? Por ejemplo, acá vamos a poner un detector. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas partículas pasan del flujo incidente que pasa por este anillo de ancho diferencial B? ¿Cuántas van a pasar por este anillo de ancho diferencial phi? En principio, todas las que pasen por acá van a terminar pasando por algún lado de acá. ¿Se entiende eso? Esta es como la clave del ejercicio. Estos son anillos tridimensionales, ¿no? Porque el problema tiene simetría alrededor de este eje. ¿Se entiende el dibujo? Sí, sí, se va entendiendo. Ok, de todas maneras, por las dudas, voy a repetir un poco la idea. Encontramos una relación entre el ángulo phi de dispersión y el parámetro parámetro B de scattering. Entonces tenemos todo un flujo de partículas. Nosotros queremos saber cuántas partículas llegan a un detector que está por acá, por ejemplo. Entonces, para encarar este problema, lo que hay que pensar es, si consideramos un anillo con todas las posibles partículas, un anillo por el cual pasan
una dada cantidad de partículas, luego de la dispersión, esa misma cantidad de partículas también va a pasar por otro anillo que forma ángulo phi y ángulo de phi, con ese ancho. ¿Sí? ¿Santiago se entendió mejor? Ok. Bien, y ahora este es paso clave del ejercicio. Entonces, voy a llamar diferencial de n a la cantidad de partículas por segundo que pasa por este anillo. ¿Sí? Y esta cantidad de partículas por segundo que pasa por este anillo va a estar relacionada por... acá, en principio, va a estar relacionada con la intensidad del flujo incidente, llamémoslo I, que es dato del ejercicio. Nos dicen I es cantidad de partículas incidentes por segundo que entran, ¿sí? Entonces sabemos que entran I. Entonces, de todas las partículas, una fracción de I va a pasar por este anillo, ¿no? Todas no, en principio. Va a haber algunas que pasan por adentro, otras por afuera. Esas no van a pasar por el anillo. Entonces, de todas esas, veamos qué fracción pasan realmente por este anillo. En principio, el experimento de Rutherford, acá lo que tenemos es una placa de oro, no tenemos un solo núcleo dispersor. Vemos que es una placa de oro que, por ejemplo, tiene una distancia D. ¿Sí? Lo que nos dan como dato es, por un lado, la densidad del oro, que creo que era 19,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Esa es cantidad masa por unidad de volumen que tiene la placa de oro. ¿Sí? Pero por cómo lo planteamos al principio del ejercicio, lo planteamos todo a partir de un solo núcleo dispersor, un solo núcleo de oro. Entonces, esta densidad mucho no nos sirve. Nos gustaría saber cuánto es la densidad escrita como cantidad de núcleos por unidad de volumen. ¿Sí? Porque si sabemos cómo es la dispersión con un solo núcleo, también vamos a saber cómo es la dispersión de todas las partículas alfa con 10, 100, un número de núcleos. ¿Sí? Entonces, para escribir esta densidad en términos de núcleos, la queremos escribir como cantidad de núcleos por centímetro cúbico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos dividir por la masa molar del oro. ¿Cuánto es la masa molar del oro? Vamos a la tabla periódica y nos dice que 197 gramos. ¿Sí? Es la masa de un mol de oro. Y la multiplicamos por el número de Avogadro. Fíjense, es la densidad sobre la masa molar por el número de Avogadro. Nos está diciendo cantidad de núcleos por centímetro cúbico que tenemos. ¿Sí? Es la cantidad de dispersores que hay en esta placa de oro. Si queremos saber cuánto es la cantidad de núcleos dispersores por unidad de área, que es lo que nos interesa acá, porque fíjense que estos círculos tienen área, no tienen volumen, estos anillos. Entonces podemos llamar a supongamos que la placa tiene ancho D, entonces le escribo por acá
Fíjense, ¿qué sería D por Rho? D Rho no, sino bueno, Rho D, para que no parezca un diferencial. Rho por D va a ser es la cantidad de núcleos por centímetro cúbico por una distancia que es el ancho de la placa de oro. O sea, va a ser la cantidad de núcleos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces sabemos cantidad de núcleos por centímetro cuadrado. Y también podemos calcular por otro lado el área de este anillo. Y ahora van a ver por qué. Esta área de este anillo, bueno, es 2pi, es el perímetro el perímetro del interno, 2pi por b, por el ancho, que es diferencial de b. Este es el área del anillo. ¿Sí? Entonces, para calcular la cantidad de partículas por segundo, va a ser una fracción del flujo incidente. ¿Sí? ¿Qué fracción? Podemos pensarlo por un lado como cuán probable es de que la partícula pase por este anillo determinado. ¿Cuán probable es eso? Es, en términos de áreas, podemos pensar respecto a la fracción de área que forma este anillo sobre el área total. ¿Sí? Área del anillo sobre el área total. El área del anillo ya la conocemos, 2pi b de b. Y el área total, bueno, es el área total del sistema que estoy considerando, ¿no? Es el área total en este caso, por ejemplo, de la placa de oro, multiplicada por la cantidad de dispersores. Y eso es justamente lo que tenemos acá. Rho por D. ¿Se entendió esto? Pues, a veces se ve en mecánica. Si los que están cursando mecánica, fíjense, si nos hubieran dado un flujo de partículas por unidad de tiempo, por unidad de área, en efecto, dn sobre i es la sección eficaz. Bueno, pero para tener, me interesa más lo que no lo vieron ese problema en mecánica. ¿Se entendió como que la cantidad de partículas por unidades por segundo es, por un lado, el flujo, cantidad de partículas por segundo que incide? Bueno, de ese flujo, una fracción. ¿Qué fracción? El cociente del área de este anillo sobre el área total. Acá tenemos 2pi b de t, es el área del anillo. Y Rho por d es 1 sobre área por la cantidad de núcleos por unidad de área. ¿Sí? De esta manera estamos considerando el scattering por n núcleos que va a haber en la placa de oro. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo puedo repetir, ¿eh? Es este el ejercicio, básicamente. Si se entiende esto, ya sale al toque. Sí, va todo bien. Buenísimo, gracias por responder. Entonces, bueno, vemos esta misma relación está en términos del diferencial de B que quedó por acá. Pero para la salida nos interesa en términos del ángulo de dispersión phi. Para escribir esto en términos de ángulo de phi podemos usar nuestra relación entre B y phi. Por ejemplo,
podemos escribir dn como 2pi b ¿sí? Multiplico y divido por diferencial de phi, eso se puede hacer. Con la particularidad que acá tomo un módulo, porque bueno, la derivada de beta de phi, justo en este caso es negativa. Es negativa, ¿por qué? Porque fíjense, la partícula que está a un lado B termina siendo dispersada a un número phi más de phi. Mientras que a un dB positivo, la partícula está más alejada, termina llegando a un ángulo más chico. Entonces esta derivada es negativa. ¿Sí? Entonces por las dudas pongo un módulo porque esta cantidad está definida positiva. Bueno, esta derivada se puede hacer. B de acá, B es D sobre 2, tangente de phi sobre 2. ¿Sí? Esta derivada entonces de B a de phi va a ser D sobre 2 y acá escribo la derivada acá. Es D sobre 2 por menos 1 sobre tangente al cuadrado de phi sobre 2 por 1 medio. ¿Sí? De phi. En la derivada de la tangente. Me quedó el B del parámetro impacto, que lo podemos escribir así también. Entonces, por el y el B es phi sobre 2 tangente de phi sobre 2. ¿Sí? Entonces acá está reacomodando un poco todo esto. ¿Cuánto queda? Abajo la tangente, ¿no? Cuando escribiste B. Esta tangente, gracias, sí. Sí. Buenísimo, qué bueno que están atentos. D sobre 2, 1 sobre tangente. Entonces, a ver, constantes afuera, rho, hay un D cuadrado, hay un pi, hay menos no está porque es el módulo, rho, 1, 2, y sobre 4, está la D también. Sobre seno al cubo de phi sobre 2. Listo. Seno al cubo. Ah, no, espera. Faltó derivar la tangente. Es d sobre 2, 1 sobre tangente al cuadrado de phi sobre 2, por 1 medio por la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. Coseno cuadrado
sobre tangente cuadrado es seno cuadrado de phi sobre 2. ¿Sí? A mí me gusta más. Sí, me había equivocado. La derivada de 1 sobre la derivada de la tangente es 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado, sí. En fin, bueno. Entonces, voy a hacer un poco de lugar. Tenemos esta. Bien, entonces tenemos este diferencial de n por de phi. Bien. Ahora, una cuestión importante acá es que el detector tiene una cierta área. Tiene área 1 centímetro cuadrado. Entonces, lo que detecta el detector son las partículas que entran en el ángulo sólido correspondiente al detector, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición de ángulo sólido? O sea, nos dicen que el detector está a 10 centímetros. Llamemos esto R. ¿Sí? La distancia del detector está a 10 centímetros. Entonces, el diferencial de ómega de este anillo esencialmente va a ser el área del anillo sobre la distancia a la cual se encuentra el anillo. ¿Cuál es el área del anillo? Bueno, el anillo tiene radio interno R seno de phi. ¿Sí? R seno de phi. Este es el radio interno, y para obtener el área hay que multiplicarlo por R de phi. ¿Sí? Entonces queda R cuadrado seno de phi de phi. Sobre la distancia a la cual uno se encuentra el anillo, es R cuadrado. Entonces los R cuadrados se van en el diferencial de ángulo sólido, es seno de phi de phi. Perdón, o sea, es el perímetro, es 2pi. Para el área del anillo es el perímetro del anillo interno, del círculo interno, de la circunferencia interna, que es 2pi R seno de phi, 2pi por el radio, por el R de phi, que es el ancho del anillo, ¿sí? Entonces es diferencial de ómega. Entonces, si uno quiere escribir la cantidad de partículas por unidad de tiempo, ¿qué pasa? No en términos de diferencial de ángulo phi, sino en términos de diferencial de ángulo sólido. Bueno, el diferencial de phi, que está por acá, lo podemos escribir acá, en términos de la diferencial de ángulo sólido. ¿Sí? Empezando acá, queda sobre 2pi. Y se va con el pi.
Entonces, acá sí hay una relación entre n y omega. Entonces, para resolver el problema, calculemos entonces, ya estamos terminando, el diferencial de ángulo sólido del detector, que tiene área 1 centímetro cuadrado y esta distancia r, que son 10 centímetros en el problema. Entonces, un diferencial de omega grandote para el detector va a ser nuevamente el área del detector sobre la distancia al cuadrado que se encuentra. Es decir, 1 centímetro cuadrado de área sobre la distancia al cuadrado. Entonces, la cantidad de partículas en el phi, que para un dado phi van a ser escateriadas por la placa de oro, va a ser esencialmente dn a d omega, que podemos despejar de acá, por 1 sobre 100, que es el ángulo sólido. Pasando todo, se llega a se resuelve ya el problema y queda y rho de d cuadrado sobre en la dependencia 1 sobre seno de cuarta de phi sobre 2. Y un factor que creo que es 1600. ¿Sí? Entonces esta es la cantidad. Eso es lo que pedía el ejercicio. Para cada ángulo, cantidad de partículas dispersadas. ¿Alguna duda con esto? Nada, si lo quieren hacer, les sugiero que revisen las cuentas. Me equivoqué en varios lados, así que puede ser que haya habido un error. Pero bueno, el resultado es este. Bueno, yo creo que por hoy estamos. Solamente la mención que este problema, fíjense que usamos todo mecánica clásica, ¿no? Cuánticamente también se podría llegar a hacer, no sé si más adelante en la materia lo vamos a ver, pero lo interesante es que cuánticamente, planteando en vez de partículas su versión en términos de como si fueran ondas, lo interesante es que se llega al mismo resultado. Entonces, este modelo, si bien lo resumimos todo clásicamente, representa los resultados de los experimentos que hizo Rutherford y también tiene su equivalencia con un tratamiento puramente cuántico y se llega al mismo resultado. Así que bueno, eso sería todo, creo, por hoy. Si no hay preguntas. Acá tengo la grabación.